José María Bellido encargó al músico gasteiztarra Bingen Mendizábal la composición de una obra para escuchar en esa muralla medieval recuperada para los ciudadanos. Hablamos primero de como una representación sonora de la época, pero luego yo creo que fue hacia un lado un poco más, digamos, más poético, metimos más música. La idea era no meter música, pero bueno, metimos algo de música con mucho espacio para dejar a la gente que pueda pensar, y eso, como una cosa muy lenta, que además, digamos que el sonido está muy dividido, o sea, en el espacio. Hay cosas que salen hay como un pozo, que sale, parte de la música sale de ahí, y luego se ha jugado un poco con los ecos entre San Miguel y la muralla. Bingen, además de haber sido miembro del mítico Ertzainak y de componer música para la muralla de su ciudad, es conocido por ser uno de los mejores músicos de cine. El responsable fue el director vitoriano Juanma Bajo Ulloa, cuando le pidió que compusiera la música de su primer cortometraje en 35 milímetros, El reino de Víctor. La época en la que yo empecé a hacer cine, para mí era un hobby y pensaba que el cine era algo inalcanzable. Entonces, sencillamente lo que hice fue ponerme a seguir la pasión que tenía, que era rodar, que era primero buscar los elementos para poder rodar, es decir, una cámara, un lugar. Yo veía que Vitoria era una ciudad cinematográfica diferente a las ciudades que yo veía en las películas que veía a mi alrededor, y le veía esas posibilidades. Y después, pues, buscar a la gente que me podía acompañar, buscar actores, buscar músicos, buscar equipo. Es decir, Bingen Mendizábal era un músico que ya tenía su talento, por mucho que yo después pues le pidiera que se dedicara al cine o que trabajara para una cosa que él no había hecho, ¿no? Carra Elejalde era actor antes de que yo le dijera que hiciera un papel en Alas de Mariposa o en La Madre Muerta o tal, y el resto de gente con la que he trabajado, bien de Vitoria o de fuera, pues estaban ahí. Entonces, yo creo que a veces es tan sencillo como creer en uno mismo y creer en la gente que tiene alrededor, o en su ciudad, o en su entorno. Ahora me gustan cosas con más marcha, no sé, el China, la polla, ya sabes. Ya veo que mi primito Josemi ha cambiado un poco en estos años. El primer corto en 16 milímetros que hago, que es Aquisho, está vinculado con la ciudad, porque se trata de, desde los sentimientos que yo tengo, ponerle un marco, vamos a decir, social e histórico, o incluso político, y ese marco es el de mi ciudad. Y creo que además los elementos que había alrededor eran buenos. Es decir, la atmósfera que yo captaba era la de Vitoria y era una buena atmósfera, una atmósfera interesante. Si me tocas los cojones con tanta insistencia, no te extrañe que algún día pierda la paciencia. Creo que hay muchas posibilidades en esta ciudad, muchos rincones con personalidad, muchas atmósferas nuevas. Es una ciudad muy poco turística, quizá la menos turística del país. Por tanto, me parece algo bueno, ¿no? La gente que viene a Vitoria se sorprende al ver los rincones de la ciudad y dice, esto no lo conocía, es un sitio de paso, no de quedarse, ¿no? Y lo que hago es utilizarlo. Entonces la ciudad me da algo y yo intento devolverlo también, usándolo también como escenario. El antiguo seminario fue un excelente decorado natural de Alas de Mariposa, el primer largometraje de Juanma, que obtuvo en 1991 la Concha de Oro en el Cinema al Día y 3 Goyas. En ese mismo edificio, situado junto a la catedral, vive actualmente la ex cantante de Cicatriz en la Matriz, Marieli. A mí lo Garrido, hace tu padre durmiendo. ¿Por qué no has venido? Estoy haciendo cosas. ¿Qué cosas? Dibujos. ¿Dibujos de qué? ¿Para quién son? Para mí nada. Y aunque Vitoria, como podemos ver, es una ciudad de cine, también desde 2009 es una ciudad de televisión gracias al periodista Joseba Fiestras, creador del Festival. A nosotros se nos ocurrió
fue hacer un festival de cine, pero sin cine, hacerlo solo con televisión. Era una idea arriesgada, había ahí un hueco importante, que muchas veces lo más obvio es lo que se ha pasado por alto, y en este caso hacer un festival de televisión pues no se le había ocurrido a nadie, y a partir de la primera edición lo que hemos visto es que ha ido creciendo a una velocidad vertiginosa. Hemos tenido la suerte de que nos hemos convertido en una referencia para el sector y una cita ineludible en septiembre en Vitoria para la gente que trabaja o que vive de la tele. Sabemos que la alfombra roja, los actores, los presentadores son los que gozan de más popularidad y los que atraen a la gente que va a hacerse fotos con ellos o a que les den autógrafos. Pero nosotros también queremos cuidar la otra parte, la gente que está detrás de las cámaras. El festival ha cambiado de alguna manera las actividades culturales de la ciudad. El segundo año el eslogan del festival era "La televisión es cultura", porque queríamos reivindicar eso, porque estoy convencido absolutamente de que la televisión es cultura. ¿Que hay mala televisión? Coño, como hay malos libros y hay mal cine y hay malos pintores, pero también hay muy buena televisión.